Bienvenidos al curso de MS Project aplicado a la construcción. En este capítulo aprenderemos a configurar correctamente la información del proyecto en MS Project, un paso clave antes de empezar a programar tareas. Configurar mal esta información afecta directamente todo el cronograma que construiremos después. En este punto explicaremos las opciones de información del proyecto. Fecha de comienzo. Define cuándo inicia el proyecto. A partir de esta fecha, MS Project calcula todas las tareas hacia adelante. Fecha actual. Representa la fecha de hoy dentro del proyecto. Se utiliza como referencia para comparar el avance real frente a lo planificado. Fecha de fin. Se utiliza cuando el proyecto se programa desde una fecha límite. En este caso, el sistema calcula las tareas hacia atrás. Fecha de estado. Define un punto de control para evaluar el avance del proyecto en una fecha específica. Programar a partir de. Permite elegir si el proyecto se planifica desde la fecha de inicio o desde la fecha de fin. Calendario. Selecciona el calendario laboral que regirá el proyecto, incluyendo días hábiles, feriados y horarios de trabajo. Prioridad. Indica el nivel de importancia del proyecto en una escala de 0 a 1000. MS Project la utiliza para resolver conflictos de recursos. Estadísticas. Muestra un resumen general del proyecto con datos clave como inicio, fin, duración, trabajo y costos. ¿Qué es la información del proyecto? Es el conjunto de parámetros iniciales que definen cómo se va a programar el cronograma en MS Project. Aquí se establecen aspectos clave como la fecha de inicio o fin del proyecto, el calendario laboral, el tipo de programación, la fecha de estado para seguimiento. En otras palabras, es la base sobre la cual MS Project calcula todas las tareas. ¿Por qué es crítica? Porque todo el cronograma depende de esta configuración. Si se define incorrectamente, las fechas de las tareas serán erróneas, el proyecto no respetará los días laborales reales, el cronograma perderá coherencia técnica. A continuación, ingresaremos la información del proyecto. Nos dirigimos a la pestaña Proyecto y seleccionamos Información del proyecto. El proyecto se programará a partir de la fecha de comienzo, lo cual es el enfoque habitual en proyectos de construcción. Programar desde la fecha de inicio. Significa que el proyecto se calcula hacia adelante partiendo de una fecha inicial definida. Cada tarea se programa en función de su duración y sus dependencias. En construcción es el enfoque más utilizado, permite una planificación realista, facilita el control y seguimiento del avance. Programar desde la fecha de fin significa que el proyecto se calcula hacia atrás, partiendo de una fecha límite de entrega. En construcción se utiliza cuando existe una fecha contractual explícita. Puede generar cronogramas poco realistas si no se valida correctamente. Debemos recordar que en construcción se planifica desde el inicio y se valida contra la fecha de entrega. A continuación, definimos la fecha de inicio del proyecto. Luego, seleccionamos el calendario que configuramos en el capítulo anterior. Fecha actual. Se mantiene como la fecha del día. En la práctica, sirve como referencia para el seguimiento. No afecta la planificación inicial. Fecha de estado. Se puede dejar en blanco o igual a la fecha actual. En la práctica, se utiliza en la fase de control de avance. No es necesaria al inicio de la planificación. Prioridad. Se mantiene el valor por defecto, 500. En la práctica, es suficiente cuando trabajamos con un solo proyecto. Se ajusta en escenarios con múltiples proyectos o conflictos de recursos. Recomendación. Al iniciar, evita sobreconfigurar el proyecto. Trabaja con valores por defecto y enfócate en una correcta planificación. Errores comunes. Si no configuras correctamente la información del proyecto, tendrás problemas como fechas incoherentes, tareas que no respetan el calendario, cronogramas irreales. Finalmente, verificamos que el calendario esté correctamente aplicado en el diagrama de Gantt, incluyendo la visualización de días no laborables. En este capítulo aprendimos a configurar correctamente la información del proyecto. Recuerda, un buen cronograma no empieza con tareas, empieza con una correcta configuración del proyecto. En el siguiente capítulo comenzaremos con la creación de tareas del proyecto desde cero. Si quieres aprender MS Project aplicado a la construcción, suscríbete y guarda este video.